Señores y señoras, bienvenidos a su programa favorito del domingo a las 10 de la mañana. Fíjese usted, señor, señora, que el embarazo en la adolescencia es un problema social, económico, político, cultural, que verdaderamente le hace mucho daño a México. Las cifras del Seguro Social verdaderamente son alarmantes y se hacen muchas preguntas uno alrededor de lo que sigue al producto, lo que sigue al niño, la vida que se le va a dar al bebé, de parte, la mayoría de las veces, de madres solteras. Y de eso precisamente vamos a hablar en su programa favorito del domingo a las 10 de la mañana. Gabriela, muy buenos días. Muy buenos días, Alfredo. Esa historia suena bonita de entrada, un bebé llega al mundo, sin embargo, los retos que hay alrededor pues le quitan lo dulce, o es solamente el breve momento en el que nace, porque después están los retos de cómo lo alimentas, cómo lo sacas adelante, y qué nos espera como país si seguimos en este ritmo. Vamos a presentarle, por cierto, nuestro compañero Hugo Argumedo le dio seguimiento a un caso. Ella es una joven madre de familia, es adolescente, y esta es su historia, y regresamos con nuestros invitados. Mariana, por llamarla de alguna manera, es una adolescente de 16 años de edad que después de cometer una serie de errores, alteró su vida de manera permanente e irreversible, al grado de terminar internada en una casa de apoyo juvenil por problemas de conducta y adicciones. Su testimonio es un claro ejemplo del grave problema social y cultural que arrastra a miles de niñas y adolescentes mexicanas a la promiscuidad o, en el peor de los casos, a enfrentar embarazos no deseados. Yo tenía 14 años, estaba en la secundaria. Mis amigas me decían que era muy de moda ya no ser virgen, lo cual ellas pues la hacían. Todas eran, pues ya habían tenido relaciones sexuales. Y por mi religión yo era la única que no había tenido relaciones sexuales. Para mí estaba bien ser virgen, era pues lo correcto para mí. ¿Pero cómo te sentías cuando veías que todas ya habían tenido relaciones y tú no? Pues sí me sentía como un bicho raro, como que yo era la rarita, la que estaba mal. De acuerdo a cifras de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, por sus siglas OCP, indica que en México cada año 500,000 de niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años se convierten en madres. Mariana es parte de esta vergonzosa estadística que pareciera no importar a los gobiernos, puesto que los programas que ostentan no se encuentran a la altura del problema que va recrudeciendo día con día. ¿Qué crees que propició que pudieran ustedes tener relaciones sexuales? Porque pues no lo puedes hacer en la escuela, no lo puedes hacer en la calle. No soy muy apegada a mi mamá. Entonces lo que pasó es que yo me iba a su casa. Saliendo de la escuela, sus papás me recogían y yo me iba a su casa. Ya de la casa de él llamaba y le decía a mi mamá, ¿sabes qué? Llegué, estoy en la casa de mi novio y ya. Y ahí tenían relaciones sexuales. Ajá. ¿Y los papás qué decían? ¿Lo permitían? ¿Sabían o se iban? No, los papás permitían que tuviéramos relaciones. ¿Qué decían? ¿Qué hacían? ¿Qué notabas tú que te decían a ti? Pues al principio sí era así como que muy, pues el ambiente era así como que muy calladitos y todo. Pero ya después con el tiempo como que los papás me preguntaban para cuándo los nietos o cosas así. A tus 14 años te decían que querían tener nietos. Sí, yo lo tomaba como que estaban jugando. Cambiar la inocencia por mentiras,
los juegos de recreo por sexo a escondidas, las ilusiones por pesadillas y la infancia por una devaluada autoestima. Todo esto llevó a esta adolescente a tener sus primeras experiencias sexuales a los 14 años de edad. Deprimida por desgracias familiares y al mismo tiempo motivada por los consejos de sus amigas, finalmente presionada por el supuesto primer amor, decidió iniciar su vida sexual. Pero me dices que consumías éxtasis y a ver, platícame del éxtasis. El éxtasis es una droga que te pone, ¿cómo decirlo? Caliente. Te excita. Te excita. Es una droga que te excita, entonces es muy fácil tener relaciones cuando estás consumiendo esa droga. Pero ya no en la casa de tu novio, ya no tendría que ser en la casa. ¿Dónde era? No, era en casas de amigos, en fiestas, hasta en baños de las fiestas. Una cosa llevó a la otra. El camino al consumo de las drogas fue el segundo paso de la autodestrucción de su futuro. Y así, sin remordimientos sociales, culturales y morales, llevó el sexo a otro nivel. Su cuerpo fue el instrumento no solo para entrar a un círculo social, también se convirtió en la moneda de cambio para comprar droga. ¿Y cómo comprabas la droga? ¿Cómo una niña de 14 años compra éxtasis, cocaína? ¿Qué consumías tú? Consumía marihuana, cocaína, cristal, pastillas, éxtasis. ¿Y cómo pagabas todo eso? Pues para una mujer es muy sencillo conseguir cualquier droga. Pues nomás tienes relaciones con hombres y es muy fácil que te las den. Inconscientemente tú dices, no lo hago por eso, pero al último terminas acostándote con cualquiera y es cuando te dan la droga. Médicos y especialistas señalan que a pesar de que el cuerpo de una menor de edad es capaz de dar a luz a un bebé, su mente y capacidad maternal no son aptos para llevar a cabo la labor de criar a un ser tan indefenso. Ahorita estoy empezando a valorar a mi bebé. Cuando lo veo, ¿Qué valoras? pues yo estaba en la idea de me salía y regresaba y ahí iba a estar mi bebé. O sea, siempre que yo quisiera iba a estar ahí mi bebé. Era más como para no sentirme sola. Entonces salía y regresaba y ahí estaba mi bebé. Y ahora que estoy aquí y lo veo y que no me reconoce o cosas así, pues ahí así empiezo a sentir feo, empieza a cambiar mi manera. ¿Qué quiero ser? Quiero salir adelante por él. Mientras las autoridades se enfocan y limitan a repartir folletos con información para tratar de disuadir a los jóvenes de tener relaciones sexuales o, en algunas zonas y casos, a facilitar preservativos, decenas de adolescentes buscan apoyo médico para llevar un control prenatal porque ya están embarazadas. Para Pido la Palabra, Hugo Argumedo, Canal 44, el canal de las noticias. Estamos de regreso, estamos en Pido la Palabra, hablando de un tema. Usted estaba viendo ya esta historia dramática, un bebé llega al mundo, pero vamos a presentarle a nuestros invitados quienes van a tocar este tema el día de hoy. Y bueno, les presento con muchísimo gusto al pues ya conocido y querido de casa, al doctor Hugo Staines Mireles, director de salud en el municipio, un gran pediatra. Nos da mucho gusto que nos acompañe, tiene una larga experiencia y hoy está en el lado de la función, pero también relacionado a medicina, de la función pública me refiero. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bienvenido, Hugo. Muchas gracias por estar en su programa favorito. Fíjese usted, el médico Abelardo Lemus es un gran representante de la ginecología en Ciudad Juárez. Don Abelardo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y de casa no muy conocido el cafecito de la mañana, así que nos da mucho gusto que se esté. Bienvenido. Es gente de casa, Abelardo. Sí. También nos da mucho gusto presentarle a Fernando González, él es epidemiólogo del Departamento de Salud Pública en El Paso, Texas, también Estados Unidos vive este reto y nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy, doctor Fernando González. Bienvenido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, don Fernando. Javier Salas, de La Paz. Fíjese usted, es el supervisor de unidades de medicina familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social, precisamente aquí en Ciudad Juárez. Javier, bienvenido. Gracias. Me da mucho gusto recibirte, Javier. Gracias por la invitación. Y bueno, Hugo, pues
la pregunta obligada, ¿a qué se debe que en una nación que se llama México el embarazo en la adolescencia llama la atención a nivel presidencial? Escuchaba precisamente el mensaje del señor presidente de México, oía el mensaje del señor secretario de Gobernación, y verdaderamente yo no sabía, y lo digo abiertamente, yo no sabía el grado de problema de esto hasta que lo escuché del señor presidente de México hace una semana y del señor secretario de Gobernación, que dice, son números rojos los que están en México ahorita. ¿A qué se debe, Hugo Estaines Orozco? Bueno, yo creo que para empezar, primero que nada agradecerle la invitación. Creo que gracias a ustedes. Y corrijo su apellido, con todo el respeto, Hugo Estaines Orozco. Le dije, míreles, es Orozco, y discúlpame, mire, con todo el cariño que le tengo. No tenga cuidado. Creo que hay que ponerlo en la exacta dimensión. Este tipo de programas contribuyen a darle luz a un problema muy grave. Sí. Y en la medida de que toda la población conozca las raíces y las consecuencias de este problema, podemos todos participar en la solución. Es un problema tan grave que no es una cosa que pueda resolver el gobierno, no es una cosa que pueda resolver la familia sola, sino es una interacción de toda la comunidad para poder resolverlo. Ya está la religión, ¿no? La religión es una parte importante también de esta situación, qué bueno que lo menciona. En el mundo, ¿por qué el presidente Peña Nieto está interesado en que se le ponga atención a este problema? No es una cosa que se la sacó de la manga, son datos duros. En el mundo 16 millones de mujeres al año menores de 19 años dan luz, de las cuales en México fueron 457,000. Es mucho. Son 457,000 mujeres menores de 19 años que dieron a luz en nuestro país. En México, 1,252 mujeres menores entre 11 y 19 años dan a luz diariamente. El doctor del Seguro Social asentaba la cabeza. Doctor, usted debe ver partos muy seguido. ¿Y qué nos puede comentar? ¿Qué es lo que usted observa en este fenómeno de tener y de dar una sonrisa a alguien? Trajiste vida, pero saber o no poderle platicar el rato que les espera. Sí, o por el que pasaron hasta médicamente en ese instante. Exacto. Si los números son fríos, como bien menciona el doctor Estaines, hay un número que para el seguro nos preocupa bastante, y para el director esta semana, incluso en su videoconferencia del día martes, marcó un punto muy importante. De acuerdo a los últimos datos que tenemos en la institución, la población femenina que tuvo un parto de 12 a 19 años, según le hemos contado, existen 492,000 mujeres, 562, que tienen un hijo. Hasta el año 2000, según el INEGI. Pero hay un dato muy grave que el año pasado contabilizamos. Existen 32 mujeres en el país, en 32. El instituto, sí, que ya tienen 9 hijos, de una población de una edad de 12 a 19 años. Estamos hablando que de 12 a 19 años hay mujeres que ya tienen 9 hijos a nivel nacional. Es un dato frío. Que podría ser haber empezado a tener bebés desde los 10 años y no parar cada año tener un bebé, ¿no? Pero bueno, a ver, yo quisiera platicar con Abelardo Lemus. ¿Cuál es? Porque de repente me parece que socialmente hay un nivel de estrés, un nivel de pobreza muy grande en el que las mamás parece que prefieren pues que sus hijas se casen e inicien por otro lado y de alguna manera quitarse la responsabilidad. Pero ¿cuál es el reto físico, médico de una persona con tan poca edad de tener un bebé? Bueno, el embarazarse a edades muy tempranas puede traer algunos riesgos, sí, como pudiera ser el riesgo de que este bebé naciera antes de tiempo, que tuviera un parto pretérmino o prematuro, y eso puede hacer que haya algunos riesgos en la salud, como que un bebé nazca con sus pulmones aún todavía no bien desarrollados, o hay alguna enfermedad también donde los intestinos pudieran empezar a fallar. También generalmente estos bebés tienen mayor
muchas de las veces diríamos, y lo dijo Gaby, un nivel bajo económicamente hablando. Sin embargo, vemos hacia el norte y algunas de las veces llegamos a una high school en la vecina ciudad. Vemos jovencitas que llegan y llevan a su bebé ahí. Entonces dice uno, bueno, verdaderamente es el medio ambiente el que está dando una resultante de aumento en el embarazo en la adolescencia, o qué está pasando, Fernando González, que viene de la vecina ciudad y que allá ustedes no se libran de este problema, Fernando. Efectivamente, es un problema muy sentido dentro del área de la salud, incluida la salud pública. Sí. Esta situación se convierte en un verdadero reto para la provisión de servicios de salud y para la posterior atención de ya la nueva madre y el hijo. En Estados Unidos, 2012, existían 29 nacimientos en tasa por cada 1000 adolescentes. Esto disminuye global dentro del país a 26 por 1000 adolescentes. Pero el estado de Texas es el cuarto lugar a nivel nacional con embarazo en adolescentes. Solo considerando las edades de 15 a 19. No estamos incluyendo en clasificaciones las adolescencias tempranas de 10 a 13 años y las de antes de 16 años. Esto es solo de 15 a 19 años. El Paso, Texas, ocupa el primer lugar en el estado de Texas con la tasa más alta de embarazo en adolescentes. De todo. Todo el estado de Texas. El más grande de Estados Unidos. Caray. Bueno, el estado de Chihuahua, a nivel nacional, ocupa el quinto lugar en embarazo en adolescentes. Aquí traigo los datos de los otros. Solamente precedido de Chiapas, Nayarit, Michoacán y Veracruz. Luego sigue Chihuahua. Pero son zonas muy pobres dentro del mapa. ¿Y por qué Chihuahua, no? Bueno, no coincide allí económicamente hablando. Y otro dato muy interesante. El 6.5% de los embarazos en adolescentes que ocurren cada 24 horas en el país ocurren en Ciudad Juárez. Cuando Ciudad Juárez nada más tiene el 1.5% de la población del país. Caray. Aportamos el 6.5% de los embarazos y los nacimientos en adolescentes y nada más tenemos el 1.5%. Es el muy elevado. Se llama, doctor, fenómeno ¿qué? Maquilador, podríamos decir, o usted que está en el Seguro Social y que diariamente le toca ver de cerca esa situación. Jóvenes, ¿no? Yo creo que es más allá, son varios factores los que influyen. Tiene que ver el factor económico, tiene que ver el factor social, desde luego el factor cultural y educativo que tienen las adolescentes. Llama la atención que en las unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, de los derechohabientes que tenemos, la menor cantidad, la menor población que nos llegan en demanda de alguna atención, estamos hablando de alguna atención, son los adolescentes. No llegan los adolescentes, no hay esta cultura en nosotros de que esté llegando el adolescente espontáneamente a la unidad y pide información para prevenir alguna enfermedad, para prevenir un embarazo, que pide información, siendo que es un derecho sexual y reproductivo el que acudan, el que ellos tienen, y que pueden llegar sin necesidad de que vaya una persona mayor de edad. Y tenemos la obligación nosotros como gobierno, como personal de salud, de informarlos, orientarlos. Interesante, en el paso de la educación sexual ustedes lo pueden hacer sin que sean derechohabientes, incluso pueden orientarlos. Pero ¿qué hay si una joven sale embarazada? ¿El Seguro Social lo cubre a ella si es su papá derechohabiente o su mamá? ¿Esta joven está cubierta médicamente con ustedes? A partir de hace 2-3 años o más, hay un convenio interinstitucional en donde todo embarazo de adolescente, toda menor de 16 años, el sector salud
cualquier institución tiene la obligación de atender a esta paciente. Ya sea por urgencia o incluso llevarle su control prenatal. Nosotros en el instituto tenemos este convenio y puede llegar aquella menor de edad que sus papás, bueno, la tenían como derechohabiente, la tenían como afiliada, sin embargo ella perdió cuando ya perdió la categoría, puede llegar a atenderse. Tenemos la obligación de atenderlos y llevarlo desde el inicio del control prenatal hasta el término del embarazo. ¿Hay un costo por eso? No lo hay. Simplemente puede llegar los padres, llega el adolescente, solicita al consejo consultivo del instituto una prórroga de servicios y se comprueba su embarazo y se le da la atención. Don Abelardo, me llama la atención lo que dijo Hugo. ¿Sí puede una niña de 10 años embarazarse? ¿Ser madre? Fisiológicamente, usted, ginecólogo. Niños. Sí, niños teniendo niños. Fisiológicamente sí se puede, desde el momento en que una mujer empieza a tener su primera regla, sí, fisiológicamente es posible un embarazo. Entonces, una niña de 9 años que empieza a tener sus periodos menstruales es capaz de tener un embarazo. Fíjense, yo les voy a platicar, en la Revolución Mexicana, ahora en esta semana me tocó sacar esas estadísticas, es posterior, en el 1930, sí, el promedio de vida de un mexicano era de los 30 a los 40 años de edad. Hemos ido creciendo, el día de hoy resulta que las mujeres viven 5 años más que los hombres, pero morimos cerca de los 78, los hombres a los 75. En aquel entonces había una presión para que fueras madre muy joven, a los 14, 15 años ya se era, porque tenían dos factores. Uno, el poblar el país, porque la Revolución Mexicana había dejado devastado y les faltaba para poblar las grandes extensiones, pero aparte porque socialmente esa era la regla. Si ibas a morir a los 33 años y eres un viejo, apúrate a tener hijos y tenlos desde los 15. Y luego recuerdo cuando el gobierno, cuando yo era niña, todavía mi bisabuela nos platicaba de cómo premiaba el gobierno si tenías 12, 14 hijos, porque aparte se te morían la mitad. Mi tatarabuela tuvo 14 hijos, creo que le vivieron por allí de 5, todos se le morían. Pero era parte de la población, de la cuestión demográfica que el país tenía como política. ¿Será que se quedó esto, el pensar que es normal que una niña tenga hijos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hoy en México y no pasa? Usted nos hablaba, doctor González, de Estados Unidos, pero no pasa en otros países. En otros países es regular que tengas hijos a los 30, 35 años, incluso mujeres, cuando para México dices es un factor, yo creo que igual que para todo el mundo, de riesgo que tengas hijos, pero postergan la paternidad. ¿Por qué aquí en México no? Doctor Steines, a ver. El factor principal, sí, bueno, hay 3 factores que coexisten y que interactúan. Falta de educación, sí, falta de recursos económicos y sobre todo lo que es el ambiente en el que viven. Si hablamos de falta de recursos económicos, hablamos de que una familia de grande va a vivir en hacinamiento. Muchos de estos embarazos en la adolescencia son producto de violaciones de gente de la familia o vecinos o etcétera. Sí. Otros son producto de la falta de supervisión de los padres, que ambos se van a trabajar, dejan a un adolescente libre junto con el vecino que es adolescente libre, sí, y trae como consecuencia esto. Entonces, pobreza. ¿Pero eso le llaman amor, eh? Pobreza, ignorancia, falta de educación, y luego agréguele a eso la vulnerabilidad que da lo que es la llegada de las hormonas, la curiosidad por tener, como tú acertadamente dijiste, nuevas experiencias, la confusión, a veces la depresión de no estar, haciendo cosas que no le corresponden, como es tener responsabilidades de cuidar a los hermanos menores y hacer las tareas del hogar a los 9 años. Muchas veces piensan las niñas, pues si soy lo suficientemente grande para trabajar y cuidar a mis hermanos, también soy lo suficiente grande para hacer de mi vida lo que yo considere que me va a dar algún tipo de satisfacción, ya que la vida que me rodea no es muy Me pregunto agradable. si pasa lo mismo del paso. Me gustaría que Fernando González nos comentara después de la pausa, porque allá son otros factores, doctor. Muy interesante lo que nos comentaba. Exactamente. Vamos a mensajes y volvemos. Estamos hablando en su programa favorito sobre el embarazo en la adolescencia. Por eso me permití. Vamos a hablar de embarazos en adolescentes.
o estamos hablando, la tasa de fecundidad en el 2011 de las mujeres de 12 a 19 años de edad fue de 37 nacimientos por cada 1,000 mujeres. Esto es superior a lo observado en el 2005, que de cada 30 nacimientos por cada 1,000 mujeres. Ya regresamos. Las fotografías están... Hay la competencia entre las amigas, a ver quién se embaraza primero. ¿Y lo vas a meter, dices? A nivel de pediatría es un tema que se comenta mucho, okay. Así como hay el pacto suicida, el pacto que vamos a huir de la casa ahí, vamos a embarazarnos porque somos las mejores amigas. Y hay, nuestros hijos crezcan juntos. hay epidemias de embarazo. Sí, bueno, pues aquí se los va a contar. Oiga, y aparte... Cada minuto una adolescente mexicana se convierte en madre, lo que significa que al año prácticamente se registran 500,000 de embarazos en jóvenes menores de 19 años, incluso de niñas de solo 10 años. Yo creo que muchas de estas jóvenes embarazadas no tuvieron oportunidad de que alguien les dijera que había formas de cómo cuidarse, de cómo protegerse, y no solamente para prevenir un embarazo, sino también para prevenir enfermedades. México encabeza la lista de entre todos los países de la OCDE con la tasa más alta de embarazos en adolescentes. Quiere decir que de los países europeos, de Estados Unidos y de Canadá y de Chile, somos el país en donde más prevalencia hay de embarazos en adolescentes. Eso no es una estadística, eso no es un buen primer lugar. En este contexto, el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó la campaña Es tu vida, es tu futuro, hazlo seguro. Solo 7% de los adolescentes que se convierten en madres o padres cuentan con una fuente de ingreso económica, pero el resto no tiene cómo mantener a su familia. Además, el 80% tiene que abandonar sus estudios escolares por esta causa. Pero olvídense de las estadísticas y piensen personalmente en ustedes qué pasaría. Los invitamos a todos ustedes a que se pongan las pilas y se preocupen por ustedes en primer lugar y en segundo lugar por sus amigos. En breve, la propia Presidencia de la República lanzará una estrategia nacional para combatir el embarazo en adolescentes ante la magnitud del problema. Estamos de regreso. ¿Qué le pareció el reportaje que acabamos de ver? Esta era justamente una nota a nivel nacional de datos que se emitieron apenas durante esta misma semana en nuestra cadena nacional, Cadena 3. Pero estamos regresando aquí a lo local, y cuando estamos hablando de lo local estamos hablando de Juárez, pero estábamos, y me quedé con esta reflexión de lo que pasa en El Paso, Texas, con respecto al por qué se embarazan las mujeres justamente en la vecina ciudad. Y bueno, doctor, le pregunto sobre esta situación porque aquí el doctor Staines nos hablaba de cómo las mujeres muy niñitas ya son responsables de sus familias. En El Paso es otra circunstancia, me parece, porque allá socialmente o legalmente no les permiten a las niñas quedarse a cargo de otros niños, o sí es así, o por qué se embarazan allá. Las causas generales vienen siendo las mismas. Sí, son las mismas. Sí. El nivel educativo, sí, fundamental. El nivel económico. Económico. Sí, también se ve en el nivel económico bajo. Sí, señor. ¿Por la qué? mayoría de los ¿Por qué la pobreza trae más embarazos? Pues porque los factores que comentaba y los ejemplos que se ponían anteriormente en la mesa, como la asignación de responsabilidades dentro del núcleo familiar,
menor edad, el hacinamiento, la falta de atención y de cuidado de seguimiento de los adolescentes, es semejante. Esto es un círculo vicioso que se compone, lo decíamos, de los niveles educativos, del nivel socioeconómico bajo y de aspectos sociales específicos. Comentábamos también la influencia de grupo y la influencia de personas de la misma edad, de amistades, en donde hasta los concursos... La competencia entre las muchachitas. Exactamente, embarazo. A ver, jugar a embarazarse. Hablábamos que también, Sí. y bien se mencionaba, pues que habiendo una adolescente embarazada, pues generalmente hay un adolescente que embarazó. Claro, Fernando. Del género masculino. Sin embargo, aquí en México, dentro del Seguro Social, se da cierta medida de prevención mediante los medios de comunicación. Lo mismo sucede ahí en Estados Unidos. Tenemos programas educativos un programa educativo dirigidos y específicos. ¿Dentro de los medios? Dentro del Departamento de Salud Pública. Dentro del Departamento de Salud, etcétera. sí. Existen también grupos de apoyo y de orientación para padres sobre educación sexual en muchas de las organizaciones civiles y gubernamentales, por supuesto, y la educación que se da en las escuelas, que en ocasiones pues, son programas que tienen limitantes, pues ya que la mayoría de ellos o algunos de ellos promueven la abstinencia como único medio. Decías de la vecina ciudad y me llamó mucho la atención, de la vecina ciudad la número 1 a nivel estado de Texas, sí, señor, el con estado más casi grande, el doble de nacimientos. Fernando, la pregunta es un tanto difícil porque provenimos de ese país. ¿Se debe al exceso de mexicanos en El Paso, crees tú? ¿O a qué se debe? No. ¿Qué tiene El Paso que no tenga Houston, Austin, otras ciudades? Exactamente, pues la frontera, a semejanza no solo entre Chihuahua y Texas, tiene semejanzas en el comportamiento no solo de este tipo de eventos, sino en otros muchos aspectos de la salud. Existe un intercambio cultural intenso, existe un intercambio económico bárbaro, existe un intercambio social diverso en muchos aspectos. ¿Esa epidemia lo pueden considerar ustedes como una epidemia, como una especie de enfermedad contagiosa? Así, epidemia, Fernando. Pues claro que sí, está desbordado el número de casos en relación a la base poblacional. Sin embargo, es generacional esto, ¿no, Abelardo? ¿Será? Yo pienso que también tiene mucho que ver el efecto migratorio en el que nos situamos también geográficamente. Ciudad Juárez es una ciudad donde se mezclan muchas culturas. Como bien lo mencionaban hace un rato, el padre, la madre trabajan, los niños están en casa y lo mismo sucede y la misma problemática tiene la vecina ciudad del Paso, que es una ciudad de migrantes. Sí. Yo pienso que también ese pudiera contribuir de gran manera al índice o a las tasas tan altas que se Sin embargo, Fernando, en la vecina ciudad, un adolescente antes de los 5 meses puede llegar a una clínica y abortar. Existen ya limitaciones legales en cuanto al aborto en el estado de Texas. ¿De menores? Sí, en menores. Perfecto. Exactamente, las cuales no tengo los detalles, pero sí, está limitada ya la práctica del aborto, sí. La práctica del Dice que alguien me comentaba ahorita que mencionaste por eso eso, es que existe Alfredo. migración a otros estados para la práctica del aborto. Me comentaba alguien que estuvo en un centro de aborto para una investigación, me decía, es que es dramático ver cómo llegan las jovencitas. Dice, a veces les ves como una flojera, llegan ahí con las cobijitas en pijama esperando llegar a abortar, a veces llegan con sus novios. Me dice, y están besándose, se están amando, pero están en la línea para prepararse para un aborto. Dice, parece que no están conscientes de lo que pasa, pero ya están dispuestas a abortar. Justamente usted está hablando de eso, en Texas o en Estados Unidos está la posibilidad de un aborto, acá en México legalmente todavía no está permitido, doctor, pero si se pudiera, ¿cree usted que pudiera disminuirse en nuestro país, en nuestra ciudad, doctor Steiner? Hablando de Ciudad Juárez, Hugo, ¿se disminuiría mucho en caso de que se dijera un sí al aborto? ¿No? Déjenme decirles que lo que disminuye cuando el aborto va a seguir habiendo, sea legal o no sea legal. Exacto. En el Distrito Federal, desde que se autorizó por parte de la legislación del Distrito Federal el aborto,
no disminuyó en gran parte el número de mujeres embarazadas. Obviamente disminuye el número de niños, de niños productos de embarazo en la adolescente. Lo que sí disminuyó importantemente fue el número de muertes maternas como complicación de un legrado o de una interrupción del embarazo en lugares no propios, dramáticamente. Disminuyó casi en un 60% el número de mujeres que fallecían. ¿Sí hay mortandad entonces por obviamente. embarazo? ¿Sí las hay? A Aquí ver, el doctor, ginecólogo lo puede, aquí ¿Sí lo se dan pueden de La decir. Paz en Y el más seguro? en el Seguro Social, Sí. la mortalidad de adolescentes con aborto representó el 7% de la totalidad de la mortalidad de muertes maternas entre 1994 y el 2004. 7%. ¿Por Muy qué, alto. ¿por qué pierden la vida? A ver, eso sí me suena dramático. Yo de repente me quedaba, digo, disculpen la ignorancia, que era casi leyenda urbana, el que te amenacen a vas a morir porque estás embarazada en alguna complicación. ¿Por qué mueren? En este caso estamos hablando de aquellas mujeres que se practicaron un aborto. Estamos hablando en México, estamos diciendo que es exacto. De que les llegan a ustedes ya muy graves. Exacto, de que lo hicieron de forma escondida, de que lo hicieron en un lugar no apropiado y que llegaron ya complicadas, al instituto. Vamos a mensajes y volvemos. Estamos hablando este día en su programa favorito sobre el embarazo en la adolescencia. De hecho, embarazos de adolescentes. Estamos hablando de este tema en Pido la Palabra. De acuerdo a reportes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE o la OCDE, México ocupa el primer lugar entre los países socios de este bloque por embarazos en adolescentes y jóvenes entre los 15 y los 19 años de edad. Fue en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez en donde se dijo un hasta aquí la situación de que los hijos que nos mande Dios, porque verdaderamente el problema era muy grande. Me pidió la palabra Abelardo Lemos. Adelante, Abelardo. Yo tengo aquí información interesante acerca de las complicaciones o las implicaciones que tiene una mujer joven que se embaraza. Estas mujeres que se embarazan a temprana edad tienen, en primer lugar, tienen un deficiente control prenatal porque estas mujeres no acuden con su médico y las complicaciones que se pudieran presentar durante este embarazo no son detectadas a tiempo y contribuye a la mortalidad de estas mujeres, como lo estábamos mencionando. Aquí de La Paz. Por debajo de los 16 años, la mujer que se embaraza tiene un mayor riesgo de presentar una complicación que se llama preeclampsia o eclampsia. Estas mujeres también tienen productos de bajo peso al nacer por insuficiencia placentaria. Al momento de que los nutrientes pasan a través de la placenta, no son los adecuados, porque como mencionábamos, probablemente por alguna anemias o probablemente por desnutrición o mala nutrición. Aumenta la mortalidad materna porque el número de embarazos ectópicos, o sea, que están fuera de la matriz, es mayor y ese es un factor de riesgo. Aumenta mortalidad materna también por estados hipertensivos, la presión se le eleva a la mujer y también embolias. Hay enfermedades en la sangre que estas mujeres son más propicias a tenerlos. El aborto inducido, que era también lo que se mencionaban, es un factor de riesgo para la mortalidad de estas madres. Las adolescentes, ¿cómo abortan? Doctor, aquí en el Seguro Social, ¿cómo se entera usted que llegan las adolescentes? ¿A quién le pagaron? ¿Qué hicieron para perder un bebé? Cuando no tienes dinero, cuando no quieres a veces que tus papás sepan, ¿qué hacen? Desgraciadamente, la accesibilidad a los medios de comunicación masiva, en este caso, bueno, el Internet ha hecho un problema de esto. Ya no consultan, incluso no preguntan a sus padres, ellos consultan en Internet y el uso de algunos medicamentos que usan para esto es muy común que por ahí anden buscando recetas o llegan a las farmacias buscando los famosos medicamentos que les ayudan a abortar. Es como nos damos cuenta y es como llegan a la mayoría de estos, ya llegan con una hemorragia, ahí el doctor lo ve más de cerca, una hemorragia que ya difícilmente se puede controlar y termina en una muerte. Pero mira, los medicamentos se pueden comprar llegar sin receta, y comprar sin receta, Hugo. ¿Esos medicamentos a los que se refiere de La Paz? Sí,
¿Sí? Desafortunadamente en nuestro país nada más hay 2 medicamentos que se requiere receta. Sí, los y una receta más fuerte que la otra. Los controlados. Los controlados, sí. Es uno, y los antibióticos. Nada más. Los demás. ¿Y en el paso, doctor González? No existe un control. Sí existe más control allá. Para los medicamentos en cuanto a recetas se refiere. Fíjese, es interesante. Entonces, para abortar acuden a estos lugares, supongo que debe haber alguna supervisión de su padre de familia, o cómo se hace para un proceso de aborto en El Paso, Texas. Sí, pues generalmente existen ya edades establecidas en donde el adolescente podrá decidir por sí mismo esta situación, volviendo a que en Texas ya existen limitaciones en cuanto a edad, y es por eso que existe una migración de adolescentes, que es difícil, a otros estados para llegar al aborto. Hemos hablado de las... México, está legalizado en Hemos hablado de las madres adolescentes, del embarazo, pero usted lo comentaba, ¿dónde están los papás que también puede que sean jóvenes? El doctor Steines me hizo llegar un estudio que me parece está muy completo, por lo menos por la cantidad, y me parece es un proceso científico, un artículo científico sobre el que los jóvenes utilicen o no condón, pero usted está llevándolo a otro plano, no lo está llevando a las pequeñas niñas que se quedan en su casa, que sus papás están en la maquiladora. Está hablando en un punto bien importante. ¿Dónde están nuestros jovencitos que sí van a ser los grandes arquitectos, los grandes ingenieros, los universitarios, que no se protegen? Y que en el caso de las mujeres, me parece que usted se fue más al otro punto, ¿quién utiliza condón? Así es. Fíjese que pues en eso tiene mucha razón. Si el problema está a nivel universitario, imaginen ustedes cómo está en la preparatoria, cómo está en la secundaria y en los últimos años de la primaria. Aquí les voy a dar así cifras duras. Este se hizo con rigor científico, de manera anónima. Sí, ¿verdad? Una muestra estadísticamente significativa, en donde el 69% de los entrevistados declaró que tenía una vida sexual activa. Los universitarios. De los universitarios. El promedio de edad, 21 años. Sí. Más menos 3. Póngale de 18 a 24, pero promedio de edad 21 años. El 35% de los varones declararon que que tenían regularmente relaciones y no utilizaban condón. Pase lo que pase. Pero aquí, obviamente, estamos hablando de un joven universitario. Esta encuesta se hizo entre muchachos de primero hasta 10º semestre, de entre 18 y 24 años. Si un joven de 18 años, que el 70% tiene relaciones, el 35% no utiliza condón, pues imagínense la severidad del problema. Yo tengo una pregunta aquí para Pepe, en el sentido de, el Seguro Social está dando la píldora del día siguiente, ¿verdad? Exacto. Sí. Que eso es una cosa que favorece mucho para las jóvenes adolescentes que tienen embarazo. Antes no les quedaba otro recurso más que ir con la amiga, con la vecina, que le pusiera las hierbas, y que eso se traducía, pues ya dio las cifras que ahorita hasta escalofrío me dio de la cantidad de fallecimientos que significa eso. Ahora, con la legalización de la píldora del día siguiente, se va a ver una disminución dramática, como se vio con la autorización del aborto. Se va a ver pero esos son situaciones remediales. ¿Y si llegan, si se consume esta píldora? ¿Qué repercusiones tiene, doctor? En el Seguro Social, me imagino que incluso también llega con la sorpresa, la tomé y no sé por qué estoy embarazada, ¿no? Bueno, es la del día siguiente. Es posterior. Sí. Es posterior a... Sí, digo igual, y tomaron alguna situación que no era la adecuada, en cambio. Como le mencionaba ahorita, que estamos teniendo, yo creo que en la mayoría de las instituciones, si no está fuera el Instituto Mexicano del Seguro Social, es que no llegan los jóvenes. Tienen miedo por morbo. ¿Qué van a decir de mí si llego y pido algún método anticonceptivo? Llama la atención que hay un dato que solo el 4 a 6% de los jóvenes menores de 20 años han solicitado
alguna vez algún anticonceptivo, llámese preservativo, o información en los módulos de atención preventiva que tenemos. O sea, es muy baja la cantidad. Hemos tenido precisamente la píldora anticonceptiva que se nos ha vencido, se nos ha caducado en las farmacias porque no la solicitan. No solicita el joven esa información. ¿Qué va a pensar mi padre? ¿Qué va a pensar mi madre? Si me ve el vecino, ¿cómo voy a salir con un medicamento en la mano, con un condón, con un preservativo? Yo creo que es cuestión también de todo. O hace daño a mi salud, ¿no? Incluso no la tomo porque hace daño, ¿no? Y volvemos, estamos hablando este día en su programa favorito sobre el embarazo en la adolescencia. Estamos hablando de embarazos en adolescentes y les estoy mostrando el informe de maternidad de la niñez del Fondo de Población de Naciones Unidas, por sus siglas en inglés UNFPA. Dice que entre las causas de este fenómeno que se vive en México y que comparten con otros países del hemisferio está la pobreza generalizada, la aceptación del matrimonio infantil por parte de las comunidades y la familia, así como los esfuerzos inadecuados para mantener a las niñas en la escuela. Se nos vino el tiempo encima y llegamos al momento, muy desafortunadamente, porque el tema está fabuloso, de la conclusión. Javier, su conclusión, por favor, doctor. Bueno, lo importante aquí, y yo hago un llamado a la población derechohabiente a que acudan a los módulos de atención preventiva, a solicitar información, los adolescentes precisamente. Hay que recordar que tienen un derecho libre y responsable a una salud sexual y reproductiva. Acudan a los módulos, infórmense sin pena. Estamos para ayudarlos. En todas las unidades de medicina familiar están abiertos todos los módulos de atención preventiva, o si decidan acudir con un médico, el médico les va a dar información. Esta semana el doctor Manuel Cervantes Ocampo, jefe de la división de primer nivel de atención a nivel nacional, echó a andar un programa que tiene que ver con planificación familiar, precisamente a disminuir, con el objetivo de disminuir la mortalidad materna y precisamente pegarle a las tasas de mortalidad de pacientes adolescentes. Esto va a iniciar en el instituto a partir de este mes con un consultorio que se llama de planificación familiar y otro de consulta preconcepcional. Todas las unidades tendrán esta información y toda la población, sea derechohabiente o no, tendrán acceso a estos consultorios para tener incluso recibir métodos anticonceptivos sin ningún costo. El Seguro Social de Ciudad Juárez. Suena valioso. Muchas gracias. Doctor González, por favor, su conclusión. Yo considero tres elementos fundamentales para la prevención y el alivio de esta situación tan seria que estamos viviendo. Uno de ellos es la investigación. Nosotros debemos de ser partícipes en programas de investigación para encontrar mejores prácticas que están funcionando en otros lugares y que puedan influir o impactar en nuestras localidades. Asimismo, que nos permitan encontrar el conocimiento basado en evidencias, en lo que realmente está sucediendo. Muchas veces hacemos las suposiciones basadas en lo que leemos y en lo que tenemos. Pero hay que ir a la comunidad, hay que preguntarles a los jóvenes y hacerlos partícipes de programas basados en evidencias. La educación es fundamental. La educación sexual debe ser un componente fundamental desde etapas tempranas en la educación del ser humano. Y esto tendrá verdaderamente un impacto. Y por último, específicamente para la población adolescente, la creación de espacios de ocupación de tiempo, de deportes, de talleres, de lugares de esparcimiento sano y educativo que les permita, además de obtener un conocimiento orientado a la educación sexual, pues la utilización adecuada del tiempo libre. Y yo creo que esto pues en mucho ayudará la prevención de esta situación. Podría ayudar. Doctor Estaines, por favor. Hugo. Pues a lo que agregaron quienes me precedieron la palabra, yo diría lo siguiente. Primero que nada, esto es responsabilidad no solamente del gobierno a través de la educación, ni de los empresarios a través de la creación de fuentes de empleo para abatir la pobreza, sino también
responsabilidad de la sociedad, nosotros como sociedad, la iglesia incluida, en donde todo el mundo participemos, hablemos con nuestros hijos, hablemos con nuestros sobrinos, los profesores que hablen con sus alumnos, los párrocos que hablen con sus feligreses, de este problema que una vez que se embaraza una niña, se le echa a perder la vida. Claro. Y cuando ocurre el matrimonio, se le echan a perder la vida a las dos. Solamente el 7% de los embarazos en adolescentes en la familia tiene recurso para mantener a dos. El 93% tiene que abandonar los estudios y perpetuando el círculo de ignorancia y de eso. Entonces, participemos todos como sociedad, el Estado está haciendo lo que le corresponde, ha ampliado los lugares en las escuelas, las empresas están haciendo lo que les corresponde. Ciudad Juárez es el lugar número 1 de creación de fuentes de empleo a nivel estatal. Más del 3% de los empleos que se crearon en todo el país se crearon aquí en Ciudad Juárez. Todo el mundo está haciendo. Ahora la familia le corresponde tomar su responsabilidad. Hablen con sus hijos, hablen con sus sobrinos, hablen con sus feligreses, hablen con sus compañeros, los que estén mejor educados, que tengan información, compártanla para que disminuir este círculo vicioso que nos lleva nada más a perpetuar una situación que pone en riesgo la salud pública del país. Don Abelardo Lemus, por favor, su conclusión, Abelardo. Como lo mencionamos hace un momento, no porque una niña sea fisiológicamente capaz de tener un bebé, no quiere decir que esa persona sea lo suficientemente madura para afrontar una situación de este tipo. Yo quisiera hacer algunas recomendaciones, como el continuar en sus estudios para un mejor progreso y una mejor futuro y una proyección de vida más amplia. Posponer la maternidad definitivamente es una de las soluciones que se han estado aquí proponiendo, con el uso de anticonceptivos, incluso educación sexual y el tiempo, como lo mencionaba bien aquí el doctor. Llevar una vida saludable, un control prenatal temprano para poder evitar complicaciones, y básicamente pues es algo de lo poquito que podemos nosotros aportar, porque nosotros como médicos realmente sentimos una gran impotencia ver a una niña de 15, 16 años embarazada. Exactamente. Javier, Fernando, Hugo, Abelardo, muchísimas gracias de haber estado. Muy valioso. Les agradecemos mucho, un honor recibirlos. Gracias. La página, Gaby, por favor. Nosotros le agradecemos que nos haya acompañado durante este domingo. Espero que le haya sido pues de interés este tema y si puede propagar la información. Tuvimos a gente muy calificada, científicos básicamente en esta mesa. Y bueno, le invitamos a que nos acompañe en www.canal44.com. Está justamente los segmentos en la página de Pido la Palabra y también nos puede acompañar en toda la información general que manejamos en Canal 44. Por lo pronto nos despedimos. Le hacemos una invitación el próximo domingo a las 10 de la mañana. Esté usted aquí, precisamente en su programa favorito. Muchas gracias por su atención. Excelente fin de semana. Muy amables.